todos los goles. Las 2 rondas del campeonato. Desde este lunes 8 de abril a las 11. Bienvenidos a otro Multinerso Retro. Mi nombre es Mariano Core, @mcore71, y hoy nos vamos a encontrar con la serie de los 80. Brigada A, Los Magníficos, The A-Team, el equipo A. Brigada A murió irremediablemente. Los guionistas procuraron por todos los medios llevar hacia un buen escalón de programa, pero una vez que los fans se alejaron, fue imposible recuperarlos. En la 4ª temporada el rating bajó de golpe, por lo que en su 5º año, que se transmitió entre el 86 y el 87, hubo varios intentos por retocar el esquema. La primera decisión fue incorporar al actor Robert Bond, que interpretó a un agente de la CIA llamado Hunt Stockwell, y a Eddie Vélez como Frankie Santana, un especialista en efectos especiales. El detalle no menor es que la decisión de contratar a Bond fue porque era íntimo amigo de Pepper, y su llegada podía animar a la crisis entre él y Mr. T, algo que finalmente no ocurrió. Por otra parte, el tono de las historias empezó a cambiar, apostaron más por la intriga de espionaje que por las secuencias de acción. También hay que tener en cuenta la frívola mirada sobre la guerra de Vietnam, antes naturalizada por el público, pero ahora también era motivo de reclamo. Finalmente, el 8 de marzo de 1987, Brigada A finalizó. Luego de emitir 3 episodios de una temporada que iba a ser de 23, el único guiño que pudo permitirse la serie a modo de despedida fue que Murdoch usara una remera con la palabra final. Oye, no, dime a mí, en mi cara mía de mí, que no tienes un plan, dímelo. ¿Qué vamos a hacer cuando esto termine? ¿Qué es lo que realmente sabemos hacer? ¿Cazar ladrones en el parque? ¿Y pandillas de motociclistas? Sí, hay un mundo de sanguijuelas ante nosotros. Lo sabía. Yo sabía que tú tenías un plan. Voy por la camioneta. El paso del tiempo permitió analizar cuáles pudieron ser los motivos por los que Brigada A pasó a ser el título más importante de la televisión a estrellarse irremediablemente. Ante todo, se acusó a la serie por falta de evolución de los personajes, pero eso tampoco es tan cierto, ya que los personajes, y más que nada los de Murdoch y Faz, fueron los que más trabajo de evolución tuvieron con los cánones de la época de lo que era una historia repetitiva y autoconclusiva. Por otra parte, las 5 temporadas presentaban una alarmante ausencia de coprotagonistas femeninas de peso. En la primera temporada tuvimos a Melinda Culea, que era Amy Amanda Allen. La actriz siempre reclamaba tener un poco más de protagonismo y empezar a usar armas como los Magníficos, pero eso también fue un gran choque con George Pepper, que él repetía que era una serie de hombres y no necesitaban a las mujeres. El actor que más apoyó a Melinda Culea fue Dwight Schultz, hasta que no le quedó más remedio de dejarla partir y no poner más resistencia ante los ejecutivos y ante el mismo George Pepper. A mitad de la segunda temporada, Amy fue reemplazada por Tanya, otra periodista interpretada por Marla Hasley, pero su participación duró mucho menos que el de Amy y terminó siendo despedida en la 3ª temporada con un capítulo en la que su personaje tiene un final. Así que eso también se rescata lo que eran los guiones y las series de ese momento. Cuando un personaje desaparecía no se lo mencionaba más y no se explicaba ni siquiera por qué se había ido. El personaje de Tanya y el de Amy tienen una explicación de por qué no forman más parte del equipo. Brigada A fue el boom televisivo. En Argentina gozó de enorme popularidad cuando en 1984 Canal 9 la emitía con un rating que promediaba los 50 puntos. Arrancó en su primera temporada todos los martes a las 22:30 y a partir de la segunda temporada todos los martes a las 9 de la noche, sin ser levantada ni siquiera en las temporadas de verano, y se fue repitiendo una y otra vez desde el 84 hasta el 89. En definitiva, ¿cuál fue el delito que habían cometido? Oficialmente se dice que durante la guerra de Vietnam el coronel Samuel Morrison ordena a los Magníficos que ataque el Banco de Hanoi para ayudar a la finalización de la guerra. El equipo completa la misión con éxito, pero al volver a la base, 4 días después del final de la guerra, la encuentran en ruinas por un ataque del Vietcong y todos los soldados muertos, también el coronel Samuel Morrison. Como no se pudo demostrar que cumplían órdenes de un superior, ya que no quedaron pruebas de la misión, fueron encarcelados por el ataque, pero no tardaron en fugarse. Había algo de comedia tonta. En realidad la serie, se creó haciendo más que nada una sátira a toda esa combinación que le había pedido la NBC, que sea Los Dos del Patíbulo, Misión Imposible. Mezclaba todos esos condimentos sumados algo de comedia tonta y exagerada.
pero el resto era acción pura y dura. Muchas escenas de autos volando por el aire, grandes explosiones, íconos del programa y de la cultura pop. Más allá de eso, el show siempre mantuvo un estilo ATP. No se veía sangre, el equipo no mataba a ningún ser humano durante toda la serie. En realidad murió solamente un personaje, entre comillas, principal, que era uno de los militares de los que los perseguía, que era el coronel Fulbright, que termina muriendo en el último capítulo de la cuarta temporada. Ni siquiera se mostraban heridos de gravedad, a pesar de que abundaban las peleas, tiroteos y caídas. Stephen Cannell confesó que esa impronta inocente de Brigada A se fue convirtiendo en un chiste recurrente entre los guionistas, y jugaban competencias a ver quién creaba la situación más absurda y ridícula de la cual se podían escapar tanto los magníficos como los malos de turno. Es muy conocido que George Pepper no se llevaba muy bien con Mr. T. George Pepper era uno de esos actores clásicos de Hollywood de muy mal carácter y muy puestos en su eje de cómo se debía actuar. Digamos, tanto Dirk Benedict como Dwight Schultz como Mr. T han contado cosas referente a las actitudes de George Pepper, pero también, más allá de que contar, como por ejemplo Dwight Schultz comentó que a la hora de conocerlo el primer día de rodaje lo fue a saludar y George Pepper le dijo: soy George Pepper, muy mala gente, digamos, según los trascendidos o según lo que contó Dwight Schultz. Well, to realize I was going to work with Peppard and it was just a thrill. And I walked into the trailer, the makeup trailer, the first time. And I said, Mr. Peppard, my name is Dwight Schultz, how are you? And he says, yes, I am George Peppard, and I'm not a very nice man. That is, so help me God, that is what he said to me. Digamos, siempre se destacó el profesionalismo, y es el mismo Dwight Schultz que también dijo: todos los cambios de guión que los planteó George Pepper funcionaron. O sea, él le llegaba al guión, tachaba las líneas que a él no le convencían, reescribía las cosas que tenía que decir tanto él como alguno de los personajes, y era lo que terminaba quedando en el capítulo y lo que terminaba funcionando. Digo, y más allá de que el protagonista de la serie era George Pepper por ser el actor más conocido de la época, la serie terminó siendo protagonista Mr. T por lo llamativo, por el personaje, porque ya después empezó como todo a viralizar solamente de Mr. T, de que tuvo una serie de televisión, tuvo dibujitos, tuvo revistas. La Marvel creó unos cómics de Brigada A que duraron pocos números para después transformarse en cómics y en aventuras solamente de Mr. T, y eso generó mucha división entre George Pepper y Mr. T, al tal punto que no se hablaban y se filmaba con plano y contraplano para que ellos no estén en el mismo estudio en el momento de grabar. Mr. T y George Pepper se comunicaban a través de Dirk Benedict, o sea que la situación en el estudio era bastante tensa, pero al mismo tiempo el equipo solía hacerse bromas unos a otros, y bromas bastante caras, como atar paragolpes del auto a una canilla y cuando vayan a usar el auto se les rompía el paragolpe, cosas por el estilo, y el que generaba muchas de esas bromas era el mismo George Pepper, a los que todos se querían vengar, pero también era como: si George Pepper nos hizo esta broma, no podemos ir contra George Pepper. Así que era como muy rara el ambiente y el clima dentro de la serie, desde una pelea encarnizada entre George Pepper y Mr. T a la pasamos bien y nos hacemos bromas mutuas para que esto sea un poco más llevadero. Brigada A. El declive definitivo de Brigada A empieza a mediados de la tercera temporada e intentando dar un vuelco en la cuarta temporada, profundizando más en los personajes, pero el cambio definitivo terminó siendo en la quinta temporada, donde pasan a trabajar para la CIA, como ya habíamos dicho, más a un estilo de Misión Imposible, con más misiones de espionaje que de gente contratándolos porque los malos atacan su pueblito. Así todo, ese cambio que tuvo la serie en la quinta temporada, personalmente a mí me gustó mucho, tanto el personaje de Hunt Stockwell y el personaje de Frankie Santana. ¿Qué pasó con nuestros actores al terminar la serie? George Pepper participó en algunas series más hasta que en el 92 se retiró cuando le diagnosticaron cáncer y murió en 1994. Dwight Schultz pasó a protagonizar varias películas para televisión y sobre todo trabajó bastante en las series de Viaje de las Estrellas y terminó generando fama en el mundo del doblaje tanto para animación como para videojuegos. Y aparte de la actuación, también está muy involucrado en la política. Dirk Benedict participó en muchas películas para televisión y también en varias películas que fueron editadas directamente tanto para VHS como para DVD. Y terminó haciendo varias participaciones diferentes en programas de televisión como El Gran Hermano famosos de Inglaterra. Mr. T.
solía usar sus collares de oro en honor a los esclavos africanos que llegaban antiguamente a los Estados Unidos con cadenas de hierro en los tobillos y muñecas y cuello, e incluso en ocasiones alrededor de la cintura. Sin embargo, en 2005 dejó de utilizarlos como una forma de respeto hacia los afectados por el huracán Katrina. Pasó sin penas ni gloria, participando en varias series como invitado y en diferentes películas, como El Inspector Gadget o No es otra estúpida película americana. Desde la finalización de la serie hubo mucho revival del programa, y esto también fue muy importante en Inglaterra, ya que la serie también fue muy importante en Inglaterra, y ahí se generó un especial en el 2006 que se hiciera para reunir al elenco principal de la serie en un ciclo que se llamaba Bring Back, y este era Bring Back to the A-Team, donde parte del elenco original, incluyendo a Christian Shephard como representación de su padre, hablaron del programa, y se dijo incluso que para muchos la temporada 4 fue la última temporada en las que ellos recordaban, digamos, como los mejores momentos de la serie. También se habló mucho de una continuación, se planeó un regreso en formato película, en formato serie, que quedó obviamente por el camino tras la enfermedad de George Pepper, pero se pensaba volver con la serie de alguna forma. También en los 90 se habló mucho de la película, de que iban a hacer una remake de una película. Pasaron muchos actores en el casting, como Mel Gibson, como Christian Bale, como Jim Carrey, como The Rock, Tom Cruise, Ryan Reynolds, Bruce Willis, Schwarzenegger, Kurt Russell, Harrison Ford, hasta que terminó en el 2010 haciéndose la tan esperada película con Sharlto Copley como Murdoch, Bradley Cooper como Face, Liam Neeson como Aníbal y Quinton Jackson como Barack. La película, dentro de todo, fue bien recibida. Personalmente a mí la película me gusta mucho, mantuvo bastante de la serie original, la forma de llevarse de los personajes, o sea, estaba todo ahí, salvo algunas cuestiones como la camioneta, que aparece muy poquito. Esta era como una precuela, la historia de lo que le pasaba en la guerra y el por qué los acusaban, y más también terminó siendo una película más de espías que de lo que era realmente Brigada. La película le fue bastante bien, no terminó siendo un éxito de taquilla porque también compitió con un mundial de fútbol y con Harry Potter, y se habló mucho tiempo de una segunda parte en la cual el elenco estaba muy emocionado de volver a hacer, pero quedó en la nada, ya que Fox canceló cualquier secuela que se podría llegar a hacer. Tanto Dwight Schultz como Dirk Benedict hicieron cameos en esta película, tanto en la versión de cine como en la versión extendida. Los cameos, más que nada el de Dwight Schultz es distinto, pero en la versión fílmica los cameos aparecen en los créditos finales, y en la versión extendida los cameos aparecen incluidos en la película. El de Dwight Schultz, él hace de uno de los médicos que atienden a Murdoch, y en las dos escenas de cameo dice y actúa distinto al personaje del médico, y en el cameo de Dirk Benedict es exactamente el mismo, nada más que en vez de estar en los créditos está incluido en la película, que es en la cárcel donde está atrapado el nuevo Face. Actualmente la hija de Stephen Cannell está en desarrollo de una nueva versión de Brigada A, que a diferencia de la original contaría con un reparto mixto. Esto se habló mucho hace 3-4 años, cuando se empezó a hacer un piloto del Gran Héroe Americano. O sea, empezaban como a resurgir un montón de series para hacer una remake. El de Brigada todavía está en carpeta, pero quedó muy ahí todavía en silencio, todavía no se sabe nada. El de Gran Héroe se llegó a hacer un piloto que no terminó en buen camino y quedó totalmente cancelada, así que vamos a esperar a ver qué pasa con Brigada A en los próximos años, si vuelve en formato serie, si vuelven a hacer una película, o realmente queda ya para los nostálgicos para ver los capítulos clásicos de esta gran serie de los 80 que nos acompañó muchos años. Para marcar antes un detalle antes de irnos, no hay que olvidar que el éxito que fue en Argentina, tanto programas de comedia como el de Mario Zapac, un imitador muy conocido en Argentina, hacía la imitación de Mr. T, y casualmente antes de que empezara Brigada A aparecía el programa que llamaba Las 1001 de Zapac, y también se llegó a hacer una publicidad de unos chocolates acá en Argentina con Mr. T y con el locutor argentino Cacho Fontana. Llegamos al final de este informe de esta gran serie de los 80. Antes de irse, por favor, suscríbanse, denle clic a la campanita, compártanlo, que es gratis, que no cuesta nada. Y podemos seguir haciendo más de esta clase de videos, llevándoles muchos de los recuerdos de todas las series con las que crecimos entre los 70 y 80. Esto fue Brigada A. Mi nombre es Mariano Core, @mcore71.
y nos estamos viendo en el próximo Multinerso Retro. LS83, Canal 9, Libertad, Buenos Aires, Argentina.